La generación Z ganará protagonismo en la próxima década. Listo, ya lo sabes. Ahora, ¿por qué insisto con ella? Haz tu propia cuenta. Hoy tienen menos de 25 años y están ingresando en la fuerza laboral, excepto que tus productos o servicios sean solo para mayores de 60 años. La Gen 7 va a ser determinante en el futuro próximo. ¿Ya lo es? Hoy, de todas formas. Bienvenido a Golosinas Educativas. En este episodio te contaré estrategias para alcanzar a esta audiencia y cuáles son sus valores y necesidades a la hora de comprar. Para iniciar, los nativos digitales rediseñan el futuro. La Gen 7, Centennials o Zoomers nacieron entre 1995-97 y 2012 aproximadamente. Fueron denominados nativos digitales por Mark Presti, escritor y conferencista americano especializado en educación. ¿Por qué? Porque son las primeras personas nacidas y criadas en la era de Internet y los ecosistemas digitales. Todas las generaciones anteriores son inmigrantes digitales, es decir, adoptaron la tecnología en sus vidas de un modo tardío. Ahora, ¿cuántos son? Según la consultora Euromonitor, es la población más grande del mundo con 2.000 millones de personas. Veamos esta gráfica. Sí, son más que los millennials. Si quieres que tu negocio o marca siga creciendo, tienes que analizar a este público porque son muy diferentes a las demás generaciones, incluso a los millennials. Ahora bien, hablemos de sus comportamientos, preferencias y prácticas digitales. Es un grupo demográfico poco convencional y muy diverso. Por esto es más complicado llegar a ellos con mensajes relevantes. Veamos esta lista que preparé con 12 insights que te ayudarán a perfilarlos y saber por dónde empezar. ¡Vamos para allá! Como puedes visualizar en este y en el otro slider te presento los 12 insights. Si deseas tenerlo en PDF, mándame un mensaje a mi cuenta de Facebook y gustosamente te comparto. Solo por nombrar algunos, el contenido vertical llegó para quedarse. Lo he hablado en varios videos, por favor toma en cuenta para tus estrategias de marketing. Los memes es una forma divertida de comunicación para ellos. Recuerda el Customer Centering, haz que sea parte de tu empresa. Ocúpate de las personas y haz acciones verdaderas, no al greenwashing. El denominado greenwashing es un fenómeno que está en contra de los ideales de los Centennials o de la Gen 7, es decir, malas prácticas de marketing verde en empresas que pregonan, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, fabricar productos sostenibles y no experimentar con animales. Esto no puede ser solo un discurso para aumentar las ventas, es necesario comprometerse y demostrarlo con acciones. Entonces, toma nota si es que tú estás en marketing verde. La industria de la moda, por ejemplo, tiene un enorme impacto ambiental y las malas prácticas de marketing verde están a la orden del día. El ejemplo que les voy a presentar es H&M. Según el reporte del 2021 de Chain Markets Foundation, el 96% de las afirmaciones de la marca no se sostiene. Te voy a dejar el link de descarga estudio en la cajita de información. La Gen 7 dejará de seguir y comprar a las marcas que no les digan la verdad. ¡Ojo! Ojito. En la era del Customer Centric y la experiencia de usuario, los Centennials no valoran los servicios en sí mismos, es decir, les importa saber cómo esos productos o servicios los benefician y se adecúan a sus valores. Te recomiendo que cualquier acción que tu empresa anuncie sea real, pero sobre todo demostrable. ¿En qué redes sociales están? Si bien es cierto que fueron early adopters de TikTok en los últimos 3 años, esta generación creció con Instagram, YouTube y Snapchat. Pero lo más sorprendente es que continúa siendo muy alta su utilización de la plataforma de Facebook. Veamos esta gráfica. Según HubSpot, el 74% pasa su tiempo libre en línea y el 97% utiliza las redes sociales para descubrir productos y marcas. Como son mobile video first, prefieren YouTube o canales de streaming antes que la televisión tradicional. Y como les encantan los juegos, es mucho más fácil llegar a ellos en esos mundos virtuales. Mi recomendación: busca nano y microinfluencers que te puedan ayudar a llegar a esta audiencia en redes sociales. 2. Utiliza contenido generado por el usuario, es decir, el propio contenido hecho por los usuarios con tus productos, servicios o hablando de tu marca. Haz que sean parte de ella. La generación Z no se caracteriza por el gasto compulsivo. Ellos tienden a esperar para comprar y prefieren ahorrar más, pero sí están interesados en gastar si detrás hay una causa social. Minimalismo versus maximalismo, la nueva forma del retail.
La generación Z no es minimalista como sus predecesores millennials. Por el contrario, para ellos el empaque es el punto de partida para conocer a una marca. ¿Cómo puedes llamar su atención? Con estas 3 ideas. Número 1. Productos con personalidad y actitud que cuenten una historia que los incluya. 2. Diseños muy creativos y con colores de alto contraste. Y número 3, contenidos lúdicos. Seguramente a medida que crezcan adoptarán nuevas prácticas mientras las demás se estabilizan y los definen como generación. Pero es importante tener siempre en mente el valor extraordinario que le dan a la autenticidad. Y este es un buen punto de partida para cualquier negocio que quiera llegar a ellos. Ahora es momento de la auditoría de la semana. Te propongo que realices una mini auditoría teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Y ahora toca video de la semana. 10 errores que no puedes cometer en tu tienda online este 2022 si quieres vender más. Te voy a dejar el enlace en la cajita de información para que vayas y lo mires. Espero que esta golosina te ayude a mejorar tus decisiones y tu negocio. Nos vemos la próxima semana. ¡Hey! No te olvides de suscribirte para no perderte ninguna edición de Golosinas Educativas. Y activa la campanita de notificación. Nos vemos.